Muchas gracias por la presentación. Me gusta mucho incluso lo que pasó antes de este momento, que fue una pequeña invitación que hicieron a un gran evento enmarcado en otro tipo de movimiento que tiene mucha relación con nuestro movimiento, que es un movimiento que por lo menos en Chile, en Colombia, en México, también se dedica a la difusión y a compartir el conocimiento científico y llevarlo a permear distintas esferas de la educación. Por ejemplo, tienen estructuras muy similares a las que nosotros usamos. De hecho, hay unos en Colombia que se llaman Clubes de Ciencia de Colombia, que lo que hacen es generar nichos de trabajo en los colegios para llevar alto conocimiento científico a personas, digamos, de cualquier background y hacerles más asequible el conocimiento a ellos. Y en esa medida me gusta introducir mucho el movimiento de nosotros, que también es un movimiento muy parecido a ese. O sea, cuando uno le plantean la idea de pensar en un movimiento, por lo general nosotros siempre tendemos a asociar los movimientos con protestas o con algún tipo de manifestación física que realizamos para tener alguna conquista muy puntual o una cosa supremamente mediática, y realmente desde la definición de las ciencias sociales no todos los movimientos operan de esa forma, ni todos los movimientos usan ese tipo de estructura. Nuestro movimiento, el movimiento de debate, es un movimiento más parecido al anterior que les mencionaba. Entonces, primero quisiera comenzar haciéndoles una breve contextualización del movimiento de debate o a qué nos referimos con eso. Básicamente, ese fenómeno que nosotros entendemos como debate sí tiene algunas características que nos hacen pensar que es un fenómeno cuando menos observable de alguna forma y que tiende a llamar la atención. Por decirles algunas cifras muy vagas y aleatorias, básicamente existen aproximadamente 942 universidades con sociedades de debate según un ranking que se hizo en algún momento, un ranking mundial de universidades con sociedades de debate, que obviamente es un ranking súper limitado, que no tuvo acceso a una cantidad de sociedades de debate que quizás nosotros conocemos. Digamos, desde la cifra más escueta hay aproximadamente 1000 universidades que tienen sociedades de debate, y esto lo hace un fenómeno súper explorable desde el punto de vista de la investigación. También, por ejemplo, el evento que nos convoca, que es CEMUDE, en esta edición en particular cuenta con más de 400 participantes de muchos lugares de Iberoamérica, y es la 8ª vez que se realiza el evento de manera consecutiva. Es decir, hay algo que está pasando y que nos hace creer que podría tener algunas implicaciones adicionales. En el caso de Colombia, que es el caso en particular que más he podido observar de cerca, se pasa de tener en el 2010 aproximadamente 2 sociedades de debate existentes que funcionaban, a tener en el año 2017 más de 20 sociedades de debate activas, con un incremento que lleva más o menos a aproximar que existen casi 1000 debatientes en Colombia, o que por lo menos en el transcurso de esos años por lo menos 1000 personas han estado involucradas en alguna actividad de debate, y eso es un incremento, digamos, sustancial, que realmente despierta interés desde el punto de vista investigativo. En ese sentido, los objetivos que yo me planteé en la investigación, digamos, tienen relación a eso, que era observable de alguna forma, que causaba curiosidad, y estaban relacionados con cómo se estructuró este movimiento latinoamericano de debate, cuál es más o menos su historia, cuáles fueron los puntos más relevantes mirándolo hacia atrás que lo llevaron a configurarse como un suceso en expansión, si se puede decir, en estos momentos. Entonces, la tesis, en contexto, digamos, para ponerlos, fue una tesis para acceder a un título de maestría de la Escuela de Políticas Públicas de Central European University, y básicamente tenía que tener un foco como de relación
con la maestría, que era una maestría en políticas públicas, y en esa medida encuadraba perfecto la contextualización de este fenómeno como un fenómeno altamente relacionado con un concepto de ciencias sociales como lo es el de los movimientos. Entonces, el primero de los objetivos es explorar, examinar y analizar el fenómeno del crecimiento del movimiento de debate latinoamericano. Y el segundo es aplicar los conceptos teóricos de los movimientos sociales al estudio de caso, que en particular es el del movimiento latinoamericano de debate. Listo. Sobre la metodología que empleé, básicamente hay un tipo de metodología puntual que es muy utilizada cuando se quieren rastrear ciertos tipos de procesos hacia el pasado, que se llama process tracing, o un poco como rastreo de evidencia. El propósito de uso de esa metodología es tener como una especie de direccionamiento previo al analizar la información que a uno se le presenta, es decir, hay un foco en particular, yo sé más o menos hacia dónde quiero llegar y quiero encontrar datos muy puntuales en la información que voy a revisar y que voy a analizar, que me van a ayudar a reconstruir esa historia un poco hacia los pasos hacia el pasado. Y en ese sentido también metodológico, los insumos que utilicé para realizar ese proceso fueron básicamente una serie de entrevistas semiestructuradas, adicional a una revisión de literatura, y acá también tengo que ser clara como del sesgo tan grande que tengo, porque pues soy una persona que pertenece al movimiento pero que al tiempo está haciendo una investigación tratando de retratar el movimiento hacia el pasado. Entonces esas entrevistas semiestructuradas fueron, digamos, seleccionadas con un propósito, o se le hacen a personas cuyo bagaje en el movimiento es suficientemente relevante para mí como investigadora, que ostento adicionalmente una posición dentro del movimiento y que tengo como ese conocimiento privilegiado de saber a quiénes investigar. Digamos, eso es al mismo tiempo una limitación de la investigación. Yo estoy metida y seleccioné los participantes a quienes entrevisté. Listo. Lo primero entonces serían ver cuáles son las premisas que habría que tratar de unir dentro de esta investigación. Y lo primero, un poco entendamos cuál es el fenómeno que estamos tratando de encuadrar como movimiento, y la segunda premisa sería que en efecto ese fenómeno encuadre, digamos, teóricamente como movimiento. Entonces, sobre lo primero, sobre el fenómeno. Sabemos que debate es una actividad ampliamente practicada a nivel mundial, digamos, debate con formato, que es lo que específicamente yo estoy estudiando, y recientemente practicada en Latinoamérica. Algunas investigaciones previas apuntan hacia demostrar cuáles son los principales beneficios del debate con formato y el debate en un contexto educativo. El primero y más señalado por la mayoría de la literatura es el fomento o el incremento en el pensamiento crítico. Digamos que la vasta, gran cantidad de literatura que se encuentra se refiere específicamente a ese punto, pero hay otros beneficios que se entienden que el debate aporta, como son, me llama la atención el segundo en particular, y es: el debate transforma el paradigma educativo mediante el juego, generando habilidades de simulación, socialización y creación de capital social. Esta parte es súper importante porque creo que está muy relacionado incluso con la investigación de Mirta. El debate no solo te aporta una serie de habilidades, digamos, muy particulares, como puede ser el pensamiento crítico, sino que incluso a través de algo que se puede considerar como un juego o una especie de simulación, te permite generar unas conexiones que aumenten el capital social que tenés, y eso se ve reflejado de distintas maneras. Esta mañana simplemente lo estaba comentando en el camino hacia acá. Creo que cualquier debatiente puede decir que tiene la ventaja de llegar a
muchos países y ser recibido por muchas personas. Tiene el privilegio de contar con un grupo de apoyo súper amplio que estaría dispuesto a comentar sus investigaciones, a realizar investigaciones en conjunto, puede hacerle consultas a profesores o a pares casi en cualquier momento, puede contar con un montón de cosas que en efecto sí son, digamos, tangibles y sí califican como tener un alto capital social. O sea, son personas que cuentan con muchos contactos en esa esfera, que por lo general tienden a ser contactos muy variados. Y hay otros estudios que se refieren a que el debate propicia el involucramiento cívico, digamos, esa es una traducción, no sé si está bien hecha, y propicia también la conciencia cultural, es decir, el entendimiento de que existen distintas personas de diferentes bagajes culturales y que con ellas nos podemos entender de igual manera. Entonces, esto como para saber que el fenómeno como tal de debate con formato es un fenómeno altamente observado, hay bastantes investigaciones al respecto, igual adhiero a la posición de la anterior presentación, no hay suficientes investigaciones al respecto ni en español ni en el contexto latinoamericano, pero en los demás contextos sí se habla de como tal del fenómeno y de cuáles son sus principales implicaciones. Luego, la segunda premisa entonces viene siendo encuadrar este fenómeno como un movimiento social y asimismo, tal y como existe literatura para decir los anteriores beneficios que mencioné, también existe literatura, especialmente muy particularmente en el caso de Estados Unidos, que reseña debate con formato de debate educativo como un movimiento. Dos casos en particular les presento en esto que me sirvieron a mí como de insumo y de plataforma para contextualizar lo otro. Primero, lo definen algunos autores como un movimiento para la participación democrática y para la democracia deliberativa dentro y fuera del aula. En una universidad que se llama Westlake, digamos, tienen un equipo de debate y en algún momento esa fue parte de la caracterización que estas personas hacían del equipo y de lo que el equipo hacía dentro de la comunidad y de lo que estaba pasando con todo este, digamos, movimiento. Otro caso particular se refiere a un movimiento de debate transversal al currículum. Esta también es, digamos, una mala traducción si se quiere, pero en inglés el movimiento de debate del currículum lo que buscaba básicamente era incluir el debate como una herramienta pedagógica en el aula, tenían un par de consignas muy claras sobre lo que querían lograr, cómo lo querían lograr en particular y digamos se desarrolla en los últimos años en Estados Unidos. Y un tercer movimiento es un movimiento de debate urbano de las ligas urbanas, principalmente de Chicago y de Nueva York, en el que comienzan a llevar o a utilizar debate no necesariamente a los colegios más privilegiados o en los colegios más privilegiados, sino en colegios que pertenecieran a distintos estratos sociales, si se quiere decir. Adicionalmente, este movimiento de debate urbano impulsa proyectos que quizás son muy conocidos por personas de afuera de la comunidad de debate, como Debate en la Cárcel, que se hizo muy popular porque salió una noticia en la que se decía que unos debatientes de Harvard fueron vencidos por unos, digamos, presidiarios en el marco de un contexto de un proyecto social de debate en cárceles. Adicionalmente, este movimiento logró impulsar una reforma curricular dentro de Estados Unidos, también como con una petición muy puntual de incorporar ciertos cambios en la malla que incorporaran el debate de manera transversal. Es decir, ya hay alguien que ha hablado de debate y que lo ha entendido como un movimiento. Ahora, el movimiento latinoamericano de debate en general, para uno encuadrarlo, tendría que pensar cómo hacemos o qué tipo de conceptualización tendríamos que hacer alrededor del mismo. Y aquí hay como dos conceptos súper importantes para poder encuadrar el fenómeno que les estaba describiendo como un movimiento.
El primero se refiere al déficit de poder, es decir, los movimientos sociales se caracterizan principalmente por querer suplir o complementar un déficit de poder. Hay una insatisfacción de alguna necesidad que básicamente el Estado no logra cumplir de alguna forma, y se organizan las personas reclamando o aduciendo ese déficit de poder en la institucionalidad, y así es como surgen los movimientos que hemos conocido hasta el momento, incluso los que no se parecen tanto al nuestro como aquellos que protestan. Ahora el movimiento feminista tiene unas consignas muy puntuales sobre cuál es el déficit de poder en particular que pretende suplir, y tiene que tener como tal en su desarrollo unas etapas de expansión, transformación y contracción. Esa sería como la parte teórica de cómo se contextualiza. Sobre lo primero, ¿cuál es el déficit de poder que pretende suplir el movimiento latinoamericano de debate? Básicamente, según las personas que participaron en la investigación, la mayoría de ellos coincide que sí hay una, digamos, falencia en la educación, tanto pública como privada, tanto en colegios como universidades en América Latina. Y esa afirmación que hacen esas personas también tiene como un respaldo teórico y de datos en cuanto al letargo y al atraso que pueden tener la mayoría de estas instituciones, y en cuanto particularmente a la falta de implementación de programas que se refieran a ciertas habilidades que se pueden conocer como del siglo XXI o como se les quiera llamar, que se encuentra que sí son desarrolladas precisamente por el debate. Entonces, ese déficit de poder se refiere a una incapacidad estatal para proporcionar una educación suficientemente crítica, si se puede decir, o suficientemente de calidad, entendida con ese estándar de fomentar ese tipo de competencias puntuales. La segunda parte de esa caracterización conceptual se refiere a las etapas que les mencioné. Voy a ir una por una. La primera sería la etapa de expansión. ¿Qué es una etapa de expansión en un movimiento? Yo lo defino como un boom o un momento muy puntual en el que confluyen varias personas, miembros de distintas organizaciones, y se suman o se unen y comienza, digamos, a difundir esa misma práctica. Dentro de la investigación muy limitada que yo hice, encontré que ese boom ocurre más o menos alrededor del año 2011 en Latinoamérica, cuando distintas iniciativas de debate que estaban repartidas principalmente en Argentina, en Chile, en Colombia y en México, confluyen de alguna forma y comienzan a interrelacionarse entre ellos para configurar lo que hoy en día conocemos como el movimiento propiamente. Esta etapa de boom, digamos, se sitúa dentro de este año, pero posteriormente y antes de eso, evidentemente también habían iniciativas que estaban llevándose a cabo. Por ejemplo, en el caso puntual de Chile, una de las personas que participó en la investigación dice que es a partir de 1994 que la Sociedad de Debate de la Universidad Diego Portales se funda como hito de una de las primeras sociedades de debate en América Latina. Pero esa sociedad de debate tiene un desarrollo, digamos, diferente, que lleva a que en otro punto de la historia, en el 2011, sea otras las universidades que lleguen y se sumen precisamente a la incorporación de ese movimiento. Eso respecto de la etapa de expansión. Luego, los movimientos por lo general tienen que pasar por una etapa de transformación, es decir, somos conscientes que algo está ocurriendo, sabemos que es muy poderoso que muchas personas vengan a este evento y que muchas personas se interesen. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a hacerlo progresivo? En particular, en el movimiento al que me estoy refiriendo, comenzaron a suceder un montón de eventos de manera, digamos, muy seguida en el tiempo, que permitió la continuidad y el refuerzo de ese grupo que se había creado, que incluso llegan al día de hoy a compartir una especie de agenda común, que es muy importante en los movimientos. Pero los movimientos también tienen una especie de aspiración de
digamos, de concreción. Un movimiento como tal no aspira a quedarse toda la vida haciendo movimientos, sino a llegar a un fin, y en particular esa es la etapa de contracción, que obviamente este movimiento no ha llegado ahí, pero algunos indicios de esa etapa de contracción son la cantidad de organizaciones no gubernamentales o empresas que se fundan precisamente para tener como objetivo principal difundir el propósito o la razón de ser del movimiento. Es decir, muchas de las organizaciones no gubernamentales tienen su origen en un movimiento. No significa que necesariamente cuando nace una ONG es el fin de un movimiento. Creo que el fin de un movimiento es la adopción institucional de las pretensiones de ese movimiento, pero es el comienzo de una transformación o de una especie de contracción del mismo que lo lleva a ya hacerlo de manera más articulada con ONGs. Eso también está pasando con el movimiento latinoamericano de debate. Existen varios ejemplos. Está Red Sin Fronteras Patagonia, que es una organización no gubernamental que se dedica específicamente a eso. Existe el caso en Colombia de Liga Colombiana de Debate Centro Incide, que acoge también algunas de esas pretensiones de ese movimiento y lo institucionaliza desde el cuarto sector, digamos, de las ONGs para hacer un trabajo con eso. Existe Asociación Mexicana de Debate, existe la empresa Debate en Chile, existe Habla. Hay un montón de organizaciones que terminan, digamos, atendiendo ese reclamo que tiene como tal el movimiento. Dentro de la investigación, los hallazgos que se tienen son brevemente que parte de esta formación del movimiento tiene tres influencias o fuerzas contextuales muy potentes y muy fuertes que fueron los que determinaron que ese año y a partir de esos años se comenzara a configurar algo como un movimiento social. A saber, estas tres fuerzas son, en primer lugar, una fuerza de filantropía cultural, en segundo lugar, una fuerza de activismo estudiantil y en tercer lugar, creo que, y ocupando un lugar más pequeño, una fuerza de actores gubernamentales que contribuyeron. Voy a explicar cada uno de estos. Respecto de la filantropía cultural, parte de los hallazgos de la investigación arrojan que alrededor del 2003 o del 2004, una organización dedicada a realizar donaciones para el fomento de programas sociales comienza a inyectar o a invertir algunos de sus recursos en la formación de, primero, personas que realizaran intercambios desde Latinoamérica y fueran a Estados Unidos a capacitarse en temas, digamos, de debate competitivo, y financió un montón de estos programas, y posteriormente esa misma organización comenzó a financiar a las organizaciones que habían adoptado este, digamos, debate como causa y financió varios eventos que fueron muy importantes para el circuito latinoamericano. Básicamente, esta organización financió un evento en el 2011 que se llamó Torneo de Debate Universitario en Bogotá, Cultura y Respeto. Financió también en Bogotá en el 2013 la Academia Internacional de Debate en Español. Financió también en el mismo 2013 el Foro Internacional de Debate en Español. Financió en el 2014 la Escuela Internacional de Debate en Español. Financió asimismo la creación de la propia organización que capturara todos esos recursos de la filantropía cultural y los canalizara, que fue IDEA, una versión latinoamericana de el mismo referente en Europa y Estados Unidos, pero que paradójicamente esta, digamos, fuerza contextual, al vertirse dentro de un, digamos, dentro de una institución que no tenía la legitimidad, por así decirlo, del resto de fuerzas, digamos, o de actores del movimiento, termina finalmente por ser cerrada porque era como la coraza, pero carecía del contenido que sí le imprimían los demás miembros del movimiento, que de alguna forma habían generado paralelamente sus propias organizaciones. Entonces,
es innegable que este movimiento crece a partir de esa filantropía cultural muy puntual. También, en segundo lugar, es fundamental el activismo estudiantil que hay alrededor de todo el movimiento, es decir, hay un montón de trabajo que ha sido realizado en su mayoría sin recibir ninguna remuneración, y es trabajo de personas que se encuentran principalmente en universidades y en últimos años de colegio, que se agrupan para realizar bien sea eventos, para fundar sus sociedades de debate y para trabajar alrededor de esto. Puntualmente ese es el caso del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. Este campeonato nace en Venezuela por la idea de los miembros de la Sociedad de Debate de la Universidad Central de Venezuela, que ya participaban en la versión en inglés de ese campeonato y resuelven finalmente tener una edición en español, y son esos estudiantes los que, digamos, invitan al resto de estudiantes en América Latina a seguir organizando un evento que hasta el día de hoy resulta bastante exitoso y sigue nutriéndose de, digamos, de ese trabajo voluntario que realiza el activismo estudiantil. Finalmente, sí hay casos de actores gubernamentales que influyen en la creación de este movimiento. Hay dos casos puntuales y ojalá fueran más, pero también debe decirse que son la minoría de los casos. Hay un caso puntual en Chile que ocurre después de la creación de la Sociedad de Debate de la Universidad Diego Portales, más o menos alrededor del año 2002. El Ministerio de Educación hace un convenio con esta sociedad de debate y logran desarrollar un programa de debate en conjunto que trataba de llevar debate a varios colegios de distintas regiones de Chile, y que también tenía por finalidad en últimas incluir debate como un elemento, digamos, curricular obligatorio para todos los colegios en Chile. Y es un programa, digamos, que en algún momento inyectó algo de fuerza al movimiento y al circuito para que Chile tuviera cierta fuerza relativa dentro del mismo. Un caso similar o una experiencia similar se vive actualmente en Colombia. De alguna forma, Liga Colombiana de Debate Centro Incide logra tener un contacto con el Ministerio de Educación, y dentro de este contacto el ministerio decide comenzar a hacer una serie de campamentos y una serie de eventos para llevar debate a los colegios públicos de Colombia. Estos campamentos los realiza, digamos, en reiteradas oportunidades, inyecta un montón de dinero para esto, trae un montón de talleristas y busca, digamos, fomentar la herramienta, aunque no incluirla dentro del currículum. Eso es algo que todavía no está sobre la mesa, y digamos que tiene como cierto peso y cierto poder, pero pasa como pasa con la mayoría de los movimientos cuando tienen una interacción cercana con la institucionalidad, y es que básicamente un movimiento, como es evidente, surge de un déficit de poder. O sea, el movimiento está supliendo algo que el Estado no estaba haciendo bien, de alguna forma. Cuando el movimiento y sus organizaciones llegan a encontrarse con la institucionalidad de alguna forma no va a ser tan clara, franca, transparente, de decir, tienen razón, definitivamente la culpa es nuestra, vamos a empezar a hacer esto en virtud de nuestro déficit de poder, sino que lo que tiende a ocurrir en la mayoría de los casos es que va a adoptar el programa como suyo y va a empezar a implementarlo como parte de sus nuevas estrategias, más no reconociendo, digamos, ese déficit de poder y dándole la espalda, digamos, como suele ocurrir en la mayoría de los países, a la sociedad civil que apoya desde otros lugares la función del Estado, digamos. Pero eso es más como una crítica, pero como tal, como actor, existe. Luego, en esta última parte de la presentación, lo que quisiera es como hacerles una reflexión o que pensáramos por qué es importante hablar de este movimiento para dos tipos de actores muy puntuales que creo que son los actores que tenemos en esta sala el día de hoy. El primer tipo de actor es el actor que hace parte de la comunidad educativa o el
tomador de decisiones de la institución educativa o el hacedor de la política pública educativa o la persona que está dentro de dicha comunidad. En ese sentido, las preguntas que nos conviene realizarnos es ¿por qué el movimiento de debate tiene implicaciones para el sector educativo y por qué los hacedores de políticas educativas nos debería interesar? Primera respuesta muy obvia, pues porque esto es una actividad que ocurre en el marco de instituciones educativas en la mayoría de los casos, aunque como evidenciarán a lo largo de estas ponencias, muchas veces también ocurre en escenarios de educación no formal, por ejemplo la cárcel, por ejemplo rap debate que ocurre afuera de una institución educativa en particular. En segundo lugar, porque se trata de una actividad que modifica el entorno educativo en el cual se inserta, de manera que genera unas dinámicas muy particulares propias de la actividad como tal y de los beneficios que reporta. Y en tercer lugar, porque si uno es un tomador de decisiones de una institución educativa, si uno es un hacedor de política pública educativa o si uno está metido en el medio, debiera tener siempre en la mente una intención que es la construcción y renovación de puentes analíticos entre los cambios que ocurren en el entorno académico y las dinámicas de las organizaciones, de manera que uno debiera entender que una institución educativa se nutre constantemente de todo el entorno que la rodea y que al mismo tiempo debiera estar en la capacidad de analizar ese entorno para aplicarlo dentro de, digamos, su institución y su organización como tal. Entonces, como digamos de alguna forma es claro, todo el movimiento de debate ocurre en la mayoría dentro del entorno y es deber o función de quienes se encuentran en esas posiciones de toma de decisión tratar de insertarlo, adaptarlo o cuando menos tomarse el tiempo de analizarlo. En segundo lugar, ya digamos la segunda parte de las implicaciones sería por qué nos tendría que importar esto a nosotros como políticos, pero entendamos políticos no bajo la acepción en español, sino más bien como los hacedores de política pública o los tomadores de decisiones. Y básicamente por tres razones. Primero, una razón súper teórica, y es porque este movimiento es un muy buen ejemplo de una política educativa que tiene una aproximación de abajo hacia arriba y no como la mayoría de las políticas que estamos acostumbrados a investigar, que tienen una aproximación más de arriba hacia abajo. Entonces, a manera, digamos, de insumo teórico para posibles investigaciones sobre implicaciones de determinadas políticas, este es un gran ejemplo que se puede utilizar. En segundo lugar, es porque si bien hay algunos casos muy puntuales de concreción y de creación de organizaciones, la tendencia del movimiento sigue siendo a la alza, digamos, siguen llegando más personas a involucrarse y de alguna forma siguen muchas más personas cuestionando ese déficit de poder y queriendo insertar dentro de su entorno educativo modificaciones que tengan implicaciones y que puntualmente les ayuden a desarrollar mejor sus habilidades de pensamiento crítico. Entonces, en general es un movimiento que abarca bastante parte de la población y que posiblemente puede tender a tener implicaciones institucionales, así sea pequeñas, pero progresivamente pueden ir, digamos, expandiéndose también. Y en tercer lugar, también creo que tiene mucha relación con la investigación que veíamos antes, porque quiénes son los debatientes nos dice mucho del movimiento y nos dice mucho de por qué mirar de cerca esto. Básicamente los debatientes son personas con muy alto capital social, en primer lugar. En segundo lugar, son personas que por lo general tienden a informarse o a relacionarse con ciertas esferas de poder. Digamos, evidencia de ello es que han logrado llevar ciertas reformas a cabo o que eventualmente se alinearán con algún sector político y les ayudarán a hacer algún tipo de cabildeo y contribuir, digamos, en estas esferas. Y en tercer lugar, porque hay un montón de debatientes que luego resultan en efecto metidos de pleno en la política.
Y un caso, no sé, que podríamos tener posterior de investigación respecto de este fenómeno es el actual presidente de Canadá, que es un exdebatiente muy comprometido con debate, participó en el Mundial de Debate, digamos, es una persona con muchísima experiencia de esta disciplina y de alguna forma es una persona que tiene bastante impacto no solo a nivel de su país, sino a nivel de la política internacional. Entonces, básicamente, sí hay razones que a los hacedores de políticas públicas nos llevarían a cuestionarnos y podría tener ciertas implicaciones incluso más allá de la teoría. Y simplemente para cerrar, sería eso, comentarles que como tal, encuadrar este fenómeno como un movimiento cobra relevancia no solo como por el fenómeno como tal, sino precisamente por el tipo de narrativas que se pueden desprender de algo como esto, por el tipo de información que uno puede hilar o vincular de manera más fácil si contribuye a una narrativa de un movimiento en particular. Eso sería la exposición. Ana María, buenos días. Hola. Planteaste dos elementos que me llamaron la atención, uno muy específico de Chile. Quisiera hacerte la pregunta si en la investigación sabes qué pasó con este programa que se implementó finalmente en Chile desde el punto de vista con el Estado, ¿no? Como un programa educativo, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasa hoy día con ese programa? O sea, que existe, digamos. Y segundo, ¿por qué crees tú que efectivamente los países no adoptan esto como un proceso educativo en sus procesos educacionales? ¿Qué es lo que impide que esto se transforma de un movimiento a que directamente el Estado o los entes gubernativos puedan, digamos, darse clara cuenta de que esto es un instrumento de educación muy importante y que con eso pueden transformar la sociedad, ¿no? O lograr objetivos estaduales? ¿Qué pasa? ¿Por qué no existe esa experiencia? ¿O es muy limitada? Ok, sobre la primera pregunta, tengo entendido que ese convenio que se realizó entre la Universidad Diego Portales y el Ministerio de Educación se acabó. Ese convenio fue exitoso en la medida que durante algún tiempo logró insertar debate como un componente obligatorio dentro de la educación media en Chile, y también tengo entendido que ese componente obligatorio o ese programa ya se terminó por razones políticas. Eso pasa con ese programa y eso es lo que yo tengo entendido, pero estoy segura que hay muchas personas acá que pueden saber muchos más detalles. Y sobre la segunda pregunta, hay muchas razones, primero, que podrían ayudar a explicar las fallas estructurales del sistema educativo de América Latina, digamos, un montón, van desde elementos propios de la colonización hasta, no sé, abusos de las personas que se encuentran en el poder. O sea, hay muchas razones que lograrían explicar esa falla, digamos, en nuestro entorno, pero no hay muchas razones para no incluir programas de debate que ya creemos de alguna forma, o tenemos muchas razones para pensar que fomentan algún tipo en particular que nos gustaría. Los casos en los que se acerca un equipo o un grupo o un miembro del movimiento a la institucionalidad, en la mayoría son casos no fructuosos por simple falta de voluntad política o falta de conocimiento en cómo moverse y cómo influir efectivamente en quienes son los tomadores de esa decisión en particular. Pero, digamos, en los casos en los que sí, igual se hace de una forma paulatina, porque como lo estaba mencionando, tampoco se da el escenario en que el Estado reconozca su falla de poder. Entonces es algo que ocurre de manera progresiva dentro de la institucionalidad misma, y los casos en los que definitivamente se descarta, sí pasa digamos, por fallas de lado y lado, no
puedo decir que es solo falta de voluntad política, también falta de habilidades para conseguir ese tipo de apoyos. Panamá es un muy buen caso de cómo se ha logrado a través del cabildeo y a través de la interacción correcta con las personas adecuadas, insertar debate, no tanto en la malla curricular, pero sí que el Estado enfoque y desvíe su atención y comience a financiar programas de debate.